libro de Josué, capítulo 4, la palabra de Dios nos habla de un acontecimiento donde Dios mismo se manifestó para mostrar su poder en medio de aquel éxodo que le correspondió a Josué en esta ocasión de cruzar al pueblo de Dios en medio o a través del Jordán. La palabra de Dios dice que mandó Dios a Josué para que tomara 12 piedras para levantar un monumento en memoria de lo que Dios había hecho con el pueblo. El pueblo estaba atravesando por el centro, por el medio del río del Jordán en seco. La presencia de Dios había entrado en aquel lugar. Los hombres que cargaban el arca del testimonio de la presencia de Dios había cruzado y estaba parado en centro de aquí, en seco, en el centro del río. Y dice la palabra de Dios que ellos cruzaron, pero Dios le habló a Josué en medio de aquel éxodo y le dijo que tomara cada uno una representación de las 12 tribus del pueblo de Israel, y cada uno tenía que tomar una piedra, y esta piedra iba a ser para levantar un altar al Señor, y esta representaría el testimonio de lo que Dios había hecho con el pueblo y le serviría de testimonio a las generaciones futuras. Y una de las cosas que dice de las piedras es que cada uno de los representantes de la tribu tenía que llevarlas sobre sus hombros. Y esto representa la carga que ellos tenían que llevar de mantener viva el conocimiento, de mantener vivo la relación con el Señor y de mantener vivo a través de las generaciones el conocimiento de la grandeza y el poder de Dios. Y cada uno de ellos llevó su piedra sobre sus hombros. Esto representaba, sobre cada uno de los representantes de la tribu de Israel, representaba la obediencia, representaba el trabajo, representaba que Dios les había ayudado y había estado con ellos. Representaba que la misma presencia de Dios le había sacado, le había cruzado por el Jordán. A través del Jordán cruzaron para entrar a la tierra que el Señor había prometido. Dios obró de una forma sobrenatural en aquel momento, mostrando milagrosamente, nuevamente el poder de cruzar al pueblo en seco, donde las aguas se separaron y milagrosamente el pueblo pudo cruzar en seco. Se cumplió ahí la palabra que el Señor le dio a Josué y le dijo que como estuvo con Moisés, así él iba a estar con él. Lo que vieron, el milagro de cruzar el mar rojo en seco, lo volvieron a ver en la manifestación gloriosa del poder de Dios, cruzando allí el Jordán en seco. Y luego que cruzan, entonces ahí levantan con estas 12 piedras, levantan un monumento donde adoraron a Dios allí en aquel lugar en Gilgal. Y Gilgal significa un lugar de nuevos comienzos, un lugar de reposo, un lugar de servicio, un lugar de unidad. Estas 12 piedras tenían que estar juntas, tenían que ser juntas. Eso significa que el pueblo tenía que estar unido en todo propósito, en toda alianza, en todo lo que Dios le mandara hacer en aquel tiempo tenían que estar unidos. Y eso significó allí aquel altar donde dice que ellos tenían que hablarle a sus hijos, a su generación, del poder de Dios, de lo que Dios había hecho. Y para eso levantaron ese altar para dar testimonio a la generación futura del poder y la grandeza de Dios y de la misericordia que el Señor había mostrado con su pueblo en aquel gran evento de cruzar en seco el río de Jordán y ver la mano poderosa de Dios obrando sobre ellos como familia y como nación en aquel entonces.